Bueno, creo que ya averiguamos qué es lo que está pasando, que Humberto lo estaba haciendo desde la computadora y estas cosas no se pueden hacer desde la computadora, sino desde el celular. Así que por lo menos ya sabemos cuál es el problema. Le vuelvo a mandar la invitación y esperemos que se conecte desde el celular. Cuando lo hace desde la computadora, por eso me salía a mí aquí que decía no se puede unir. Bueno, vamos a esperar que coloque el celular y creo que ese era el problema, porque esto no se puede hacer sino desde los celulares. No, volvió a salir que no se puede unir. Gracias, estoy un poquito estresada porque no hallo cómo hacer para que entre Humberto. Bueno, vamos a ir comenzando, ya mi equipo pues está tratando de ayudarlo, aparentemente estaba tratando de entrar desde la computadora y por supuesto desde ahí no iba a poder entrar. Pero vamos a comenzar entonces a darles algunas explicaciones porque este libro es tan importante y esta persona es tan especial. Humberto Ramírez es un coronel retirado del ejército venezolano y él ahora vive en Berlín, así que esto lo estamos realizando con Berlín y donde él se dedica ahora a otra de sus pasiones de la vida que son los caballos y tiene una escuela de equitación, etcétera. Pero él narra su historia. Tengo que decir que bueno, entonces la historia de Humberto es la siguiente. Él es como coronel en esa época en acción. Nosotros tuvimos, para todos los que somos venezolanos la conocemos como el nombre de la tragedia de Vargas, ¿ok? Eso fue una Navidad en el mes de diciembre de 1999. Hubo lluvias intensas que perduraron varios días y hubo un deslave de una montaña que allá es el Ávila
Y bueno, eso causó una tragedia y muertes terribles y el mar, o sea, fue realmente una tragedia que para ese momento fue bastante devastadora para toda la población que vivía allí en el estado Vargas. Entonces, en sus funciones de coronel del ejército, él piloteaba un helicóptero y estaban muchas personas, se unieron en labores de rescate, y por supuesto entre ellos el ejército también, para rescatar a las personas que habían tratado de salvar su vida, que estaban arriba de los edificios, que lograron llegar a sitios donde medianamente pudieron salvarse, porque literalmente la montaña se vino abajo. ¿Ok? Entonces, pues él le tocó estas labores de rescate y en una de esas de labores rescates de alta envergadura, él le tocó aterrizar en un sitio donde había unos desechos que para ese momento, por supuesto, él no sabía, eran unos desechos tóxicos radioactivos, eso inclusive después salió en las noticias, y por supuesto él estaba sin ninguna vestimenta apropiada. Él estuvo en ese sitio mucho tiempo y bueno, no pasó nada, pues él no sabía dónde realmente estaba. Después se supo, vino todo un equipo internacional con todo el equipamiento apropiado y se supo pues que esos desechos eran desechos tóxicos radioactivos que habían salido del puerto de La Guaira, motivado a la tragedia. Eh, Debido a este contacto con la radioactividad, a los pocos meses él se siente enfermo y pasa un periodo, yo hubiera preferido que él lo contara porque él es, por supuesto, el protagonista de esta historia, y él se empieza a enfermar con una tos que no se le quitaba, se pensaba que podía hacer esto, se confunde con una tuberculosis, o sea, pasa un largo periodo de tiempo antes de que puedan diagnosticarle que realmente tenía una leucemia mieloide crónica, que era, finalmente se la diagnosticaron en Estados Unidos, se mandaron unas muestras allá y finalmente en Estados Unidos se la diagnosticaron. Pasaron lamentablemente muchos meses, entre el malestar que él sintió, el malestar, pero por otro lado él se sentía bien y seguía haciendo todas sus actividades, y bueno, la tos que tenía, este, era la tos y alguno que otro malestar, pero en general pues él se sentía bien y seguía haciendo todas sus actividades. Eh, bueno, le diagnostican esta leucemia mieloide, eh, pues se plantea como una alternativa. Él se va entonces a los Estados Unidos, donde le hacen el diagnóstico final. Era una leucemia mieloide crónica muy severa, de rápido proceso, y le plantean la necesidad de hacerle, primero lo empiezan a tratar allá en Venezuela con quimioterapia, y lo empiezan a tratar allá en Venezuela con quimioterapia. Como dije, voy a mandar otra invitación más por si acaso se puede unir, pero creo que esto está resultando complicado, lamentablemente. Pues no era lo... Y le plantean la necesidad de hacerle un trasplante de médula, ¿ok? Que es lo que sé, porque era sumamente agresiva. Pues él no disponía los fondos, pero se devuelve a Venezuela. Eh, bueno, esa cuenta de Younger Man Horses sí la acabo de recibir, pero no me imaginé que era esa, que vuelva a enviar la invitación para recibirlo por allí. Entonces, ahorita llegó esa invitación, pero no me imaginé que era de él. Vamos a ver si la encuentro. La vi, que me pareció el nombre raro, Younger. Este,
que la vuelva a enviar la invitación y yo lo acepto con mucho gusto. Bueno, entonces, él tiene en Venezuela una experiencia de cuasi muerte, ¿ok? Certificada totalmente. Aparentemente la quimioterapia no la toleró y realmente tuvo una experiencia de cuasi muerte hasta el punto que le ponen la sábana por encima y lo declaran muerto. Y en ese momento se queda solo en la habitación y él pues hace una conexión, sintió realmente que se estaba muriendo y hace una conexión principalmente con su hija que tenía 8 años y él hace la conexión de que él desea pues vivir para ver a su hija graduarse y verla crecer. En ese momento él siente que regresa, se levanta y se va al baño. Y cuando la enfermera entra, o asombro, pues la persona que estaba supuestamente fallecida, pues no está allí. Y pues había, de alguna manera, esas son experiencias de cuasi muerte, pues hoy bastante bien documentadas. Pero eso no es lo importante, es importante en la historia, pero lo más importante pues es que él sale de esa experiencia y esa experiencia le da como la certeza de que si él logra hacerse ese trasplante de médula ósea, él va a poder sobrevivir. O sea, le da como una certeza de que Dios estaba de su parte y de que él iba a vivir. Eso fue como una creencia sumamente importante a pesar del diagnóstico tan difícil que tenía. Pasaron muchos meses mientras él pudo recolectar pues toda la cantidad de dinero que necesitaba para hacerse el trasplante y mientras tanto la enfermedad seguía avanzando. Todas las personas que saben de trasplantes saben que los trasplantes hay que hacerlo en los periodos iniciales de la enfermedad, porque pasado un cierto momento ya es muy difícil que ese trasplante tenga éxito. Es decir, cuando él llega a Estados Unidos, al sitio donde se iba a hacer el trasplante, los médicos, sus médicos de allá del hospital, que son tan francos además, le dijeron que no era necesario, que no perdiera ese dinero, que realmente la enfermedad estaba en un estado tan avanzado que no iba a resultar ese trasplante, que realmente las posibilidades estaban inclusive por el orden por debajo del 1% de posibilidades, que mejor que ese dinero pues se lo dejara a su mujer y a su hija y no lo invirtiera pues en hacerse el trasplante. Él discute esto con su esposa, la niña todavía pues estaba muy pequeña y deciden que siguen adelante con el trasplante. Bueno, los médicos aceptaron y empezaron a hacerle el trasplante y efectivamente las cosas iban ocurriendo tal y como los médicos le iban diciendo, es decir, que realmente eh, eh, las cosas iban mal desde el día uno, no progresaban, las células no crecían. Él además, eh, quizás por su formación militar, todo el libro está con todos los resultados. Este tipo de cosas aparecen en todas prácticamente las páginas del libro, como se pueden dar cuenta. Él fue sumamente riguroso en documentar toda esta información. Fíjense, todo, donde yo abro una página, ahí está una tabla de datos, ¿ok? Básicamente él se centró
en los eritrocitos, en la hemoglobina y en las plaquetas y en los leucocitos, por supuesto, ¿ok? Entonces, todo el libro está con los datos del día 1, el día 2, el día 3, del momento cuando empieza él a darse cuenta que los glóbulos blancos tienen un número anormal. Él se pone a estudiar por su cuenta y prácticamente él llega a su propio diagnóstico casi simultáneamente que el que le da el hospital. Y lo mismo pues está documentado todo lo que tiene que ver con su proceso de trasplante. Entonces, hasta el día 1, 2, 3, 4, todo, están aquí los datos, todo iba muy mal. Efectivamente, como le habían dicho los médicos, pues no había ningún progreso, las células pues no estaban prendiendo, así se habla en trasplante, no progresaban. Y bueno, nada, se estaba cumpliendo lo que los médicos pues literalmente habían dicho, ¿ok? Y él pues nada, pues él seguía imaginándose que quería ver a su hija, etcétera, etcétera, pero bueno, las evidencias clínicas eran que realmente eso no estaba progresando. Aquí hubo un dato muy importante que a mí particularmente me emociona mucho, y es que su tía, una tía muy querida de él, justamente cuando él va saliendo para Estados Unidos a hacerse el trasplante, le da un cassette. Fíjense que su libro tiene aquí un cassette, ¿ok? Este es el cassette que le regala a su tía. Y es un cassette que le regala a su tía y le dice, esto te puede ayudar, esto puede ser un factor complementario bien importante, haz lo que dice allí. Él, por supuesto, agarró el cassette, se lo había regalado a su tía con mucho afecto, se lo lleva, pero bueno, en los primeros días no lo usa, ni se acuerda que lo tiene, etcétera, etcétera. Y cuando está en el trasplante, en el 15º día, él se acuerda del cassette. Y él se había metido el cassette en la maletica, pues que se había llevado para la clínica. Entonces dijo, bueno, no pierdo nada, déjame ver qué fue esto que me regaló mi tía, y empezó a hacer pues su meditación. Este cassette no era otro que lo que ha dado origen después a los audios de la aventura inmunológica. Me imagino que la tía, pues el que le dio fue el de la aventura inmunológica contra el cáncer, porque él habla después en el libro, también cuenta todos los pormenores del cassette. Por cierto, a mí eso me emocionó muchísimo porque me permiten que les cuente una historia personal. Estos cassettes fueron el origen pues de lo que son hoy, fueron después los CDs y hoy son los audios que ya caen con un código QR directamente en el celular de las personas. Pero este cassette, al principio quien los grababa era mi mamá. O sea, esto era una cosa totalmente orgánica, como dicen ahora. Yo grabé uno pues en un aparatico de audio, grabé ese cassette, y las personas, cuando yo iba a los talleres, yo explicaba, hacía el ejercicio de imaginación guiada, pero después las personas no sabían cómo hacerlo, y las células del sistema inmune, y los nombres, y cómo hacían. Entonces a mí se me ocurrió grabar uno. El primero que grabé fue para un alumno muy querido que tuvo un cáncer y que también estaba desahuciado, pero que hasta el día de hoy vive, de esto hace más de 25 años, afortunadamente se graduó de médico. Entonces, ese cassette se empezó a reproducir. Entonces yo lo llevaba a los talleres y por una cosa sumamente módica, no sé, como 3 bolívares en esa época, 5 bolívares, pues la gente se llevaba su cassette y así fue como empezaron a hacer los ejercicios, ¿ok? Así que este es uno de los cassettes este fue el cassette que se llevó Humberto para su proceso de trasplante. Él empieza a hacer eso, esa visualización, esa imaginación ya desde el día 15, y a mí me gustaría realmente que ustedes vieran los resultados. Por supuesto no va a ser posible porque fue una cosa impresionante. A partir del día 16, lenta y paulatinamente, empiezan a aumentar los leucocitos que no habían aumentado ninguno de los días anteriores. Empiezan a aumentar paulatinamente, paulatinamente, paulatinamente. Los médicos empiezan a estar muy asombrados y a preguntarle qué estaba haciendo.
pues él le contó lo que estaba haciendo, le dijeron que siguiera haciendo lo que fuera que estuviera haciendo, que siguiera haciendo. Él cuenta aquí que hacía hasta 7 veces al día este ejercicio de imaginación guiada. Eh, claro, también estaba allí, no tenía más nada que hacer y la hacía 7 veces al día. Y para él fue como algo extraordinario, era como un ancla, como algo como que él controlaba, como que tenía control sobre eso, porque fue pues muy significativo que desde el momento que empezó a hacer eso, pues empezaron y él entonces ya eso lo conecta definitivamente con esta herramienta y sigue mejorando, sigue mejorando. Los médicos le dicen que si no podía ayudar a otras personas, él dice que con mucho gusto, pero que primero tiene que salir él de su proceso y ayudarse él y que después con mucho gusto va a ayudar a otras personas. Y este libro que él escribe es parte de lo que él siente que es ayuda hacia otras personas. A través de todo el libro se siente muy claro este deseo de compartir la experiencia que tiene Humberto precisamente para llegarle a otras personas que estén con diagnósticos difíciles, con diagnósticos aparentemente incurables, que están pasando por procesos de tratamientos de sus procesos y que a veces la gente cae en tristeza, siente que no va a salir de allí, se siente abrumada, todo eso pues es lo que la gente siente y efectivamente él pues la manera que él encontró o que él encuentra y que le da sentido a su vida de ayudar a las personas fue justamente escribiendo este libro maravilloso. Yo me enteré de Humberto porque hace como unos 10 años que yo hice un taller y él se presentó en ese taller y me contó esta historia que yo les estoy contando a ustedes. A mí me pareció tan interesante que yo le pedí si no la quería contar en público para las personas que estaban en ese taller. Él aceptó y por supuesto fue un taller muy especial porque tuvimos el testimonio viviente de Humberto que nos lo contó tal cual como yo se los estoy narrando ahora. Después de eso no volví a saber más de Humberto hasta que hace un año, en plena pandemia, él me escribe y me dice que está escribiendo un libro de su experiencia. Entonces, pues bueno, me quedé como muy gratamente sorprendida. Él quería pues que yo lo revisara, a mí me pareció que este era su trabajo, que él debía contarlo con sus propias palabras, que yo no debía intervenir y darle pues, tú sabes, la explicación científica que yo me pareció que Humberto pues iba a producir un material estupendo con esa racionalidad y esa lógica y esa seriedad que él demuestra pues en todo momento, que ya yo conocía y que evidentemente está muy bien expresada en su libro. Así que finalmente hace como un mes el libro me llegó, él tuvo a bien de enviármelo desde Berlín, yo lo leí y pues quise hacer un programa con él que lamentablemente pues no está saliendo como lo pensábamos, pero me parece que era importante que yo contara esta historia. Yo les voy a leer nada más, les voy a leer lo que está en la contraportada del libro, ¿ok? Humberto Ramírez, piloto militar retirado, titula su libro con una frase que describe una experiencia trascendental en su vida. Sobreviví a una leucemia. Esto es importante también, y perdonen porque fíjense que se llama Sobreviví a una leucemia, ayúdate a ti mismo. A mí me parece que esto es fundamental y vital. Estamos en el mes del cáncer de mama, una sensibilización hacia el cáncer de mama, porque es el cáncer eh, que lo padecen mayor número de personas, por supuesto, además mujeres en el mundo. Pero realmente podemos decir que es una sensibilización hacia el cáncer en general, ¿ok? Y pues estamos dando inicio pues a esta fecha justamente con el live con Humberto, me pareció ideal porque hay un doctor, el doctor Joe Dispenza, que ha estudiado y tiene un libro sobre eso, curaciones espontáneas, lo que los médicos llaman curaciones espontáneas. Entonces, cuando él decidió estudiar esas curaciones espontáneas en todos los ámbitos, además del cáncer, él se dio cuenta pues que
esas curaciones espontáneas, entre comillas, que llaman los médicos cuando ellos no tienen explicación para por qué una persona se ha curado de algo que médicamente, clínicamente y científicamente es incurable, entonces las llaman curaciones espontáneas. Pero Joe Dispenza se dio cuenta que finalmente estas personas no, no, no se habían curado espontáneamente, sino que habían hecho mucho de sí mismos por curarse. Por eso es que el ayúdate a ti mismo a mí me gusta muchísimo. Y eso fue lo que lo que hizo Humberto. Humberto fue un luchador. Humberto no se limitó a aceptar que tengo una tos y que no entiendo, sino que él se fajó a estudiar, a investigar, a consultar con sus amigos médicos, a mandar resultados a Estados Unidos, a analizar pues todo lo que él podía analizar y literalmente él dice que él llega a su propio diagnóstico casi simultáneamente con finalmente el diagnóstico en los Estados Unidos. Eso es lo que se llama ser protagonista de tu propio proceso de curación. Cuando llega a hacerse el trasplante, desde el momento que él consigue el dinero con ahínco y se va a hacer el trasplante, eso también es sumamente importante, ¿ok? Y cuando decide, por supuesto, tomar el café, lo empieza a oír, donde hay una explicación al principio sobre lo que es el cáncer, sobre lo que es la psiconeuroinmunología, porque eso es importante y cómo uno puede activar a voluntad el sistema inmunológico tan importante. En este caso del trasplante, pues era decisivo. Entonces, él pues lo sigue haciendo y literalmente eso ha marcado su vida. Entonces ahora sigo leyendo. Él es un sobreviviente, por ello nos quiere contar cómo lo logró y cómo también pueden hacerlo muchas personas que padecen esta u otras enfermedades. En el título, Ayúdate a ti mismo, Ramírez introduce una lección de vida. La ayuda fundamental viene de ti mismo. Tú puedes sanarte. ¿Cómo? Estimulando tu sistema inmunológico, mediante el poder de tu mente y empleando algunas herramientas que están al alcance de todos. Sin descartar la terapia médica tradicional, me gusta que él diga esto porque esto no es terapia alternativa. Uno no pone desde la psiconeuroinmunología escoger que las personas dejen la quimioterapia o que dejen la radioterapia o la inmunoterapia o que no se operen, sino esto es una terapia. Esto es en complemento a la terapia médica tradicional. El autor nos propone un método complementario, la psiconeuroinmunología. Esto está escrito en la contraportada de su libro. Esta disciplina, propuesta por la doctora Marianela Castés en Venezuela, consiste en la práctica de visualizaciones, yo la llamo imaginaciones guiadas, de cómo quieres estar física y espiritualmente. Sobreviví a una leucemia, ayúdate a ti mismo, ofrece un mensaje esperanzador y con resultados clínicos positivos concretos. Eres un arma poderosa, capaz de combatir tus males y vencerlos. Esto está escrito en la contraportada del libro, ¿ok? Entonces, bueno, Humberto me mandó este libro. Lamentablemente, pues estaba previsto que toda esta charla pues fuera él quien la diera. Buscaremos otro momento pues resolveremos este problema tecnológico. Entiendo que las personas que no están acostumbradas a hacer live, pues él está conectado, pero me da la impresión que él cree que simplemente conectarse, pues ya eso lo invita a formar parte de que sale en pantalla. Él cree que simplemente es pues estar conectado, probablemente él está viendo este programa como un oyente como todos, ¿ok? Entonces, eh, eh, esta es la historia de Humberto. Me parece que nos trae efectivamente un mensaje esperanzador sumamente importante. Y él al final incluso eh, hace un diagrama muy bonito de qué cosas fueron para él importantes, ¿ok? Entonces, él, muy sencillo, ¿ok? Él dice, evalúa tus progresos, eh, eh, realiza las herramientas de la psiconeuroinmunología, usa tu tratamiento médico convencional, pero él
también en esta parte ya nos da otras cosas que son otros elementos que también son muy importantes. El poder de las creencias. Esto es fundamental. Una persona que está atravesando una enfermedad de alto riesgo tiene que realmente creer desde adentro de sí que él se puede curar. Eso está en discusión, casi es obligado que tus médicos crean que tú te puedes curar, es fundamental, porque eh, es un tema que además damos en psiconeuroinmunología. Las creencias finalmente es lo que determina la biología del organismo. Lo que tú crees y tú procesas eso con tu sistema nervioso central, produces neurotransmisores, esos neurotransmisores tienen una actividad biológica en el cuerpo. Si tú crees que tu sistema inmunológico, a través de los ejercicios de visualización, porque has conectado las neuroredes cerebrales de una determinada manera, y al conectar esas neuroredes para la curación, empiezas a producir neurotransmisores para la curación. ¿Cuáles son esos neurotransmisores? Neurotransmisores que activan a la respuesta inmunológica, neurotransmisores que suprimen a los oncogenes, que son causantes de enfermedad. Entonces, si tú realmente, o sea, el tema creencias es absolutamente indispensable. Él dice aquí poder de las creencias, poder de la visualización, poder de la imaginación, la motivación, el sentido de la vida. ¿Cuál era su sentido de la vida? Él, por encima de todo, él deseaba ver crecer a su hija. Y él tenía deseos de hacer muchas cosas. De hecho, él narra algo en el libro que a mí me impresionó, y cuando hablé con él lo regañé, le dije, eso me parece intenso, porque cuando él sale de su proceso de trasplante, y está bien, está muy bien, y salió muy bien, pero de todas maneras acaba de salir de un trasplante. Entonces él decide, eso fue en Seattle, en el norte de Estados Unidos, él decide irse por carretera hasta Washington. Y los médicos le dicen que está loco, pues, o sea, que se vaya en avión. No, él decidió que se quería ir con su hija y con su esposa, recorriendo Estados Unidos y los parajes tan bonitos, etcétera, etcétera. Y él narra todo eso en detalle en el libro. Y yo lo regaño. Le digo, eso me pareció que estuvo de más, se ríe. Bueno, doctora, así fue. De verdad que estuve porque además lo remiten a otro hospital en Washington, y como las cosas allá en Estados Unidos pues se hacen verdaderamente bien, con mucha responsabilidad, el hospital de Washington lo estaba esperando. Entonces durante 3 días no sabían dónde estaba el paciente que ellos iban a recibir, que venía con un trasplante, y el paciente pues iba pasito a pasito en carretera hasta que llegó a Washington. Entonces, hay una motivación en Humberto que estuvo muy clara. Él es como, yo lo siento a través de su libro, de las 2 veces que he podido hablar con él, como un amante de la vida, ¿no? Él deseaba fervientemente poder participar en el proceso de crecimiento y de educación de su hija, pues que ya efectivamente él la vio graduar de bachillerato, de la universidad, ya está trabajando, y pues él desea ahora pues ver sus nietos también. Entonces había como él es un apasionado de los caballos. Entonces pues ahora vive en Berlín, y, y allí pues está haciendo la otra pasión de su vida, que son los caballos, una escuela de equitación, con un amigo alemán, tienen una cría de caballos para el deporte. Entonces, como que hay una cantidad de elementos. Él también es muy positivo. Finalmente me sorprende porque al final del libro él narra inclusive una experiencia con su hermano. Él estaba escribiendo este libro cuando estaba ya la pandemia, y el hermano le da COVID allá en Venezuela, y estuvo hospitalizado el hermano y la esposa. Y el hermano le pide que él quiere pues ya hacer un testamento, porque realmente él cree que se va a morir, y que lo quiere encargar a él, pues de que se encargue de sus cosas una vez que él muera. Y a pesar de su propia experiencia personal, él le dice, pero bueno, tú has visto cómo yo estuve realmente sentenciado a muerte, tuve una experiencia de cuasi muerte, y cómo salí
¿cómo es posible que tú no vayas a utilizar lo mismo? Le manda mi imaginación guiada del COVID-19, pero bueno, no lo hacía, qué sé yo. Y entonces el hermano le dice, bueno, pero es que tú eres muy fuerte, que bueno, pero él con esa fuerza que se la transmite a cualquiera, insiste que su cuñada y su hermano la empiecen a hacer, lo empiecen a hacer, lo empiecen a hacer. Y por supuesto están bien hoy en día, salieron de esa, pero era una persona que literalmente ya se había entregado pues a la experiencia de la muerte a causa del COVID. El libro es muy interesante, este, se consigue en Amazon, amazon.com, sobrevivió una leucemia. Yo sí le sugiero, no hay ningún interés comercial aquí, por supuesto, yo sí le sugiero que las personas que están sobre todo atravesando procesos de enfermedad, cáncer, pero puede ser cualquier otro proceso de enfermedad, lean el libro, es una delicia, deténganse en cada frase que dice Humberto, porque es un documento realmente bien importante. También les quiero informar que como estamos en el mes del cáncer, el martes que viene vamos a tener un webinar. Nosotros estamos intentando crear una comunidad de inmunoalfabetizadores y de inmunoalfabetizadoras. Este primer webinar gratuito, dedicado al cáncer, también vamos a tener una invitada muy especial que tuvo un cáncer de mama hace 7 años. Nos vamos a garantizar de que realmente todo esté bien, que salga perfecto. Los invitamos. El webinar es la semana que viene a las 6 de la tarde, hora Panamá, 7 hora Venezuela, Miami. Los invito porque vamos a discutir elementos importantes sobre la inmunoalfabetización basados en la experiencia que nos va a contar esta persona, y lo vamos a ir contrastando pues entre su experiencia personal y la ciencia, ¿ok? Porque esto está fundamentado, como todos saben, en la psiconeuroinmunología, que es una disciplina científica. Y también en este momento los invito, ya probablemente algunas personas que están aquí ya lo hicieron, pero los que no la hayan hecho, los invito a hacer la prueba de personalidad inmunocompetente, que ya les da un indicio de cómo está su inmunidad en función de su accionar en la vida diaria, su sentido de la vida, todos en sus creencias, todas estas cosas que de alguna manera pues nos narra en su libro Humberto. Y en este momento pues también por motivo de que es el mes del cáncer y fue de la salud mental también, tenemos una buena promoción de nuestros cursos. Tenemos el curso de inmunotransformación, así lo llamamos, era lo que llamábamos antes el curso avanzado. Para una persona que tiene una enfermedad de alto riesgo o no de alto riesgo, les recomendamos este curso de inmunotransformación, porque eso es lo que es mucho más allá de ir simplemente a activar el sistema inmune. Es mucho más profundo que eso, con el acompañamiento de una psicóloga. Ahora tenemos ese acompañamiento a través de una casa de WhatsApp, donde prácticamente pues la psicóloga va acompañando en todos los contenidos que las personas van viendo en 36 videos, todos grabados por mi persona, sobre el sistema inmune, sobre la prueba de personalidad inmunocompetente, sobre esa nueva disciplina que empodera tanto, que es la epigenética, sobre la neurociencia y cómo yo puedo crear neuroredes para la salud e ir eliminando esas neuroredes para la enfermedad. Así que los invito pues a que visiten nuestra página web www.miaevolution.com y que se inscriban en el webinar del martes a las 6 de la tarde. Lleva por título Inmunoalfabetización en la prevención y el tratamiento del cáncer. Y queremos dar inicio pues a esta comunidad donde vamos a hacer, sobre todo aquellas personas que ya han hecho nuestros cursos, que ya han estado con nosotros, pues que empiecen a formar parte de esa comunidad y a formarse como verdaderos inmunoalfabetizadores e inmunoalfabetizadoras. Bueno,
creo que se nos pasó el tiempo, 50 minutos, realmente no era el programa que esperábamos, el live que esperábamos. De verdad que me hubiera encantado que hubiera estado el mismo Humberto. Espero que lo haya podido ver. Lamento esta contingencia tecnológica, pero bueno, es lo que ocurre cuando, cuando, es lo que ocurre cuando, pues nada, cuando no nacimos con los chips de la tecnología. Este, entonces, mira que hay gente que dice, he tenido aquí ya la persona, ahí está de él y dice, he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas y crean en ustedes mismos. Él mismo escribe, y lamentablemente no pudo estar. Me preguntan que si estoy en Caracas, yo estoy en Panamá, pero yo estoy en Panamá, pero realmente me comunico con el mundo entero. Personas de 35 países, incluyendo tan lejanos como Australia, Nueva Zelanda, Marruecos, etcétera. Este, realmente, realmente, pues, están en contacto con nosotros. Realmente, si alguna poca ventaja ha tenido esta pandemia, pero ha sido el que nos ha permitido entender esta tecnología y estar presente y comunicarnos con toda la gente en todo el mundo, ¿ok? Entonces, a través de los Zoom, a través de Facebook Live, a través de esta tecnología. Entonces, yo estoy aquí, estamos a la orden y nuestro portal es www.mievolution.com. Así que los invito entonces a estar pendientes del webinar, que es el 19 de octubre. El 21 de octubre también tenemos un live con Lolita Suárez, que es una periodista muy reconocida en República Dominicana. El nombre del libro, me están preguntando, el nombre del libro aquí está, es Sobreviví a una leucemia. Ayúdate a ti mismo. Y este cassette, pues es el cassette de la visualización, así era como lo hacíamos antes, ¿ok? Bueno, un abrazo grande, un abrazo inmunológico. Gracias por haber estado con nosotros. Lo vamos a grabar para que se lo puedan mandar a otras personas también. Y bueno, nada, aquí estamos para ayudar a todas las personas que están transitando por un proceso de enfermedad que yo sé por experiencia propia que cuando a una persona en una familia le dan un diagnóstico de cáncer, primero le da a toda la familia, y es una sensación de sorpresa, de me quitaron el piso, de shock, de lo conecta a uno con la idea de la muerte, pero que realmente hay muchas alternativas, hay esperanza y hay herramientas y hay conocimiento, hay información. Hoy en día con la psiconeuroinmunología, la epigenética y la neurociencia, realmente todas tres disciplinas que empoderan a las personas en el uso creativo de su sistema inmunológico, de sus genes, de sus neuroredes colocadas al servicio de la curación y sobre todo que las personas jueguen un papel protagónico como hizo Humberto en su proceso de curación. Les mando mi abrazo inmunológico, los quiero mucho y aquí estamos a la orden. A ver si hay alguna pregunta. Todos te mandan muchos agradecimientos, Humberto. Gracias, gracias. Que estaba viendo a ver que no se me quedara alguna pregunta que fuera como importante. Bueno, mi abrazo inmunológico para todos. Aquí nos despedimos. Gracias a todos.